les va? Bienvenidos esta tarde de viernes. Qué gusto que cierren con nosotros una semana más en este espacio universitario e informativo en el que cumplimos pues una de las misiones prioritarias de nuestra casa de estudios, que es la difusión. Y por supuesto les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, cerramos esta semana también en la que hemos abordado el tema de la libertad de expresión a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO hace justamente 30 años, acercándonos a uno de los medios universitarios, Gaceta UNAM. Acompáñanos. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los medios universitarios? ¿Qué son exactamente? ¿Cuál es su responsabilidad ante sus lectores, ante su público? Gaceta UNAM, que con 2 ediciones semanales nos acerca a los procesos institucionales, pero también a los aportes de nuestra comunidad en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura, se propone también como una publicación que aborda temas de coyuntura sin perder de vista que contiene buena parte de nuestra historia colectiva e identitaria como universitarios, en más de 5,000 números. Y para platicar de todo esto, saludamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a Juan Pablo Becerra Acosta Molina, quien es el actual director de Gaceta UNAM y ha sido durante mucho tiempo, 40 años, reportero, corresponsal y actualmente es columnista del Universal, donde podemos leerte cada sábado. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues un gusto para que nos ayudes a entender y a explicar un poco de lo que hacemos en los medios universitarios, Radio UNAM, TV UNAM, Gaceta UNAM, pero está también la revista de la universidad, que son muy distintos o somos distintos un poco entre nosotros. Comencemos por ahí. ¿Qué es lo que define a un medio universitario, que lo distingue de los medios públicos, de los medios comerciales? ¿Qué somos? Bueno, la Gaceta UNAM tiene como misión fundamental reflejar todas las voces que hay en la UNAM. Esto significa que nos atenemos a la pluralidad que hay en la universidad, a las diversas manifestaciones de todo tipo, y esto implica que sea un debate continuo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de reflejar todas las actividades, que son muchísimas las actividades que hay en la UNAM, es difícil cubrirlas todas. Nos consta. Muchísimas actividades, todas las semanas, todos los días. Entonces, bueno, nosotros tratamos de abarcar lo más que podemos y dar a conocer las distintas conferencias, entrevistas, paneles, fiestas, ferias, todas las actividades de la UNAM, tratamos de reflejarlas ahí y es muy importante para darle voz, como te decía yo, a las distintas vertientes de pensamiento que hay en la universidad, por un lado. Y por otro lado, la misión que tiene Gaceta ahora es también que la universidad esté presente en todos los ámbitos de la discusión nacional. Cuando tú estás en un medio de comunicación, en el que sea, normalmente en las redacciones, cuando hay un problema de lo que sea, económico, político, social, pero también científico, internacional, normalmente los jefes de redacción dicen, busca a un especialista de la UNAM, y sobre todo si es un asunto médico. Claro. Por ejemplo, en la pandemia, durante la pandemia, quien salía a dar certeza a la gente era la UNAM. Salían los especialistas de la UNAM y entonces nos decían, sí hay que vacunarse, no hay que hacer esto, sí hay que ponerse el cubreboca, las vacunas también sirven a los niños. Entonces la UNAM, a través de esta comunicación social, ayuda a la sociedad a tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, lo que tratamos es de que la UNAM no solo refleje las actividades internas, sino que también pueda explayarse para ser partícipe de lo que se está discutiendo nacional o internacionalmente. Entonces, básicamente eso es, a grosso modo,
la labor fundamental. Hay una parte que me gustaría tocar contigo, que es justamente la de ser un medio oficial, es esta parte de comunicación social. ¿Cómo se entiende y cómo dialoga con todas estas otras necesidades de darle voz y de darle pues pluralidad a los contenidos que están manejando de forma cotidiana? Bueno, es un medio, digamos, es el órgano oficial de la UNAM, pero eso no significa que como podría interpretar alguien respecto a un gobierno, no se abra a las demás voces, al contrario. La riqueza de la UNAM es precisamente la pluralidad que hay en la universidad y por tanto no es nada más lo que, por decirlo así, lo que dicen los funcionarios. Es lo que dicen todas las voces, lo que tienen que manifestar las distintas corrientes de pensamiento que son muy diversas sobre cualquier tema que tú quieras. ¿Cuáles son los principios, los parámetros que rigen a un medio universitario, pensando principalmente en la libertad de prensa, libertad de expresión? Bueno, los parámetros tienen que ser los mismos. Tienen que ser los mismos. Yo puedo empezar por lo que tú no puedes hacer. Lo que no puedes hacer en ningún medio, pero tampoco y muchísimo menos en el de la universidad. Es un orgullo trabajar en un medio de la universidad porque tiene un prestigio y un peso específico enorme. Entonces, lo que no puedes hacer en ningún medio, mentir, dar información sesgada, tergiversada, por supuesto recibir embutes, ¿no? Como Claro. hacen en los medios tradicionales, algunos dicen. Que ha sucedido en algún momento de la historia, de la historia. No somos vendedores de silencio, tampoco somos golpeadores. Ningún periodista puede ser eso. El periodista tiene que comunicar lo que está aconteciendo y en ese sentido la ética periodística que debería de tener cualquier medio es la que atañe también, por supuesto, a Gaceta UNAM. De otra manera, no solo estaríamos faltando a nuestros principios como individuos, sino además insultando a una institución como la universidad. Esto parece un poco complicado, pero en realidad quienes estamos en estos entornos tenemos muy claro que pertenecemos a una universidad, que pertenecemos a una institución importante y entonces me parece que ese es el primer principio que tenemos quienes trabajamos en los distintos medios de comunicación universitarios. Háblanos de la otra parte, Juan Pablo, de la responsabilidad, del compromiso que se tiene. Generalmente los medios hablamos, por supuesto, de la sociedad, pero en este ámbito pues nos referimos o nos dirigimos principalmente o primeramente a una comunidad que también, por supuesto, es muy diversa y muy extensa. Sí, a ver, si tú piensas en la universidad, nada más aquí en Ciudad Universitaria, bueno, en todos los ámbitos de la universidad, pues estamos hablando de 300,000 estudiantes a lo mejor. ¿Esto qué nos está diciendo a nosotros como medios de comunicación? Pues que tenemos que atender lo que piensan los jóvenes, lo que les inquieta a los jóvenes. No partir nada más desde pontificar, por decirlo de esa manera, sino acercarnos a los jóvenes para ver cuáles son sus inquietudes, qué les preocupan, qué problemas sociales les atañen, el desempleo, la educación, por supuesto, pero también hay asuntos que tienen que ver con la cotidianidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hace unas semanas sacamos una edición de Gaceta que tenía que ver con el insomnio. Y de pronto pues era un hit, porque claro, muchísima gente, jóvenes y no jóvenes, pueden tener esos problemas. Entonces, ¿cómo tratar el insomnio? ¿Qué hacer ante el insomnio? Y salen los especialistas de la UNAM a indicarles a los jóvenes qué pueden hacer para no tener ese problema que procede, es multifactorial, entonces hay que abordarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, estar cerca de los jóvenes, lo que sea, el deporte, la economía, la política, todo, lo que tú quieras, la cultura, por supuesto. Claro, estamos, por supuesto, pensando en esta pluralidad, en esta diversidad, en la libertad que se tiene para abordar prácticamente todos los temas. ¿Qué decir de los límites? ¿Hay algo que no se puede hacer, que no se pueda tocar o que se tenga que manejar con pinzas? Lo único que se tiene que manejar con pinzas es lo que no puedes comprobar. Okay. De hecho, reitero, ese es un principio, ¿no? No debe de existir el condicional en el buen periodismo. Esta persona habría hecho esto, habría dicho no. Como medio universitario, por lo tanto científico, por lo tanto educativo, tienes que estar sustentado en hechos. Entonces, todo lo que se publica en un medio universitario
tiene que estar documentado absolutamente. Imagínate si nosotros salimos a decir, un grupo de investigadores universitarios descubrieron que esta molécula provoca este beneficio en el cuerpo humano y no es cierto. Entonces, todo lo que digamos tiene que estar absolutamente respaldado por una investigación, por hechos, por documentos, por todo lo que hace verídico algo, ¿no? Cero suposiciones, cero ocurrencias. Juan Pablo, lo mencionaba al principio, se cumplen 30 años de que la UNESCO puso esta fecha importante para hablar de la libertad de prensa. La Gaceta UNAM, por supuesto, la universidad tiene muchísimos más años. ¿Cómo se va moldeando, digamos, para entender las nuevas necesidades, los nuevos requerimientos, que ya no son tan nuevos, evidentemente, pero se van moldeando con las tecnologías, de lo que ya hablamos también a lo largo de esta semana, para seguir teniendo a la información y viéndola como un derecho? Sí, Gaceta nació en 1954 por la idea de don Enrique González Casanova, un gran universitario. Y visionario. Y visionario, sí. Entonces estamos cumpliendo, el próximo año es el aniversario grandote, ¿no?, de Gaceta UNAM. Claro. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta gestión del rector Enrique Graue? La idea que tenía el director de Comunicación Social y que tiene Néstor Martínez es muy clara, ¿no? Hay que hacer una transición. Entonces Gaceta está en una transición. ¿Cuál es esa transición? Pasamos del papel, de la imprenta, que todavía tenemos un tiraje reducido, pero todavía está ahí, a lo digital. ¿Por qué a lo digital? Pues porque los chavos están aquí. Entonces, sí, a mí me gusta el impreso, me gusta leer los libros. A mí también me gusta el impreso. Me gusta el olorcito todavía, no a polvito, no sé, a imprenta. Pero la verdad es que los chavos están aquí, están en sus tabletas. La universidad tiene decenas de puntos de conexión, cientos de puntos de conexión por todos lados. Entonces los chavos se conectan aquí y aquí pueden bajar el PDF de Gaceta UNAM. Entonces empezamos con esa transición del papel a lo digital y ahora estamos en la transición de lo digital también a lo multimedia, claro, de lo que estábamos platicando hace un momento, que tiene que ver con que los reportajes de Gaceta UNAM en su portal, en el home, pues también tengan videos, porque también, otra vez, los jóvenes son muy visuales. Entonces, si tú les ofreces un material escrito, abundante, pero además entrevistas y reportajes producidos con cámaras, con camarógrafos, con fotógrafos muy buenos en su labor, le estás dando sentido a esa transición a la que me refiero. Y eso nos permite ampliar nuestro mercado. Gaceta es gratis, por supuesto, pero nuestro mercado, en términos de acercarnos sobre todo a los jóvenes, de eso te quiero sin preguntar. descuidar, Rosa, a la gente que está en la investigación, en la academia, etcétera. Es para todos Gaceta A UNAM. eso voy. ¿Quién Son es su todas las público? voces. ¿Quiénes están leyendo Gaceta UNAM? Todos. Porque, por supuesto, las herramientas digitales o estos contenidos multimedia abarcan o responden más bien a una necesidad social. Pero pensando en el público, ¿cómo se acercan a ustedes? ¿Cómo se da este intercambio, este diálogo con los lectores y con los universitarios? Lo podemos medir en las redes sociales. Entonces, las interacciones que tenemos, por ejemplo, en Facebook, pues sí son decenas, cientos de miles. Y ahí vamos viendo quiénes son los que interactúan, quiénes nos ponen comentarios, quiénes nos hacen peticiones, quiénes nos preguntan, y son de todas las edades, pero ciertamente son más los jóvenes, ¿no? En Twitter, en Facebook, en todos lados. Hay un gusto y un crecimiento por interactuar, por ser escuchados los jóvenes, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que donde está una información puesta de Gaceta UNAM, los jóvenes tengan un espacio, o quien sea, para manifestar sus preguntas, sus dudas o sus críticas, que es muy importante, ¿no? Es importantísimo escuchar más que hablar. Decías al principio del programa, por supuesto, lo entendemos así, es un medio que se debe a la comunidad universitaria, que tiene un universo de posibilidades porque son un montón de áreas del conocimiento, están divididas, por ejemplo, ustedes ahí en algunas secciones, academia, comunidad, cultura, gobierno, deportes, género, humanidades. ¿Qué es lo que va marcando el ritmo, el rumbo de los contenidos de Gaceta UNAM? Bueno, dos cosas. Primero, lo que decía al inicio, que es darle voz a todas las actividades que hay en la UNAM. Entonces, de acuerdo a las actividades que hay en la UNAM, pues eso es lo que vamos nosotros reflejando en academia, en comunidad, que digamos que son asuntos más internos, ¿no? En gobierno, que son cosas muy importantes, muy relevantes, que tienen que ver con convocatorias también,
en deportes y además de eso, de lo que va marcando la agenda, digamos, interna de la universidad, pues nosotros como periodistas también tenemos que ver qué es lo que está sucediendo afuera. ¿Para qué? Para lo que te decía al principio, que la universidad participe en ese debate y en esa discusión pública y nacional, porque la UNAM se debe al país, ¿no? Sin demagogia. Entonces tiene que estar participando en la UNAM porque tiene cosas que aportar y cosas que decir. Entonces eso es lo que va marcando la agenda, las dos cosas. Cuidar lo universitario sin descuidar la importancia de que se escuche la universidad en cualquier tema. Vaya, entiendes? A los universitarios, no la universidad como un ente vertical, sino al contrario, horizontal, porque hay muchísimos universitarios que tienen cosas que aportar en la discusión nacional, ¿no? Y lo decimos constantemente, se renueva de forma sorprendente, entonces hay que estar atentas y atentos a todas esas voces. La libertad de prensa, ¿cómo se entiende desde un medio como este? Pensando y cerrando justamente la idea de esta semana, que es la libertad de expresión, haciendo una autocrítica del trabajo que realizamos de forma cotidiana. Mira, dentro de un medio como Gaceta, la libertad es absoluta en términos que le estamos dando voz a quien quiera que sea, en el foro que sea, en la conferencia que sea, en cualquier actividad que sea la UNAM. Entonces, si hay gente que tiene una opinión, para ponerlo concretamente en términos gubernamentales, ¿no? Si hay una gente que tiene una opinión que es crítica hacia el gobierno y está ahí en un foro universitario, pues obviamente que se le da voz a esa persona. Si por el otro lado hay otros especialistas, otros académicos que tienen más vínculos, más empatía con el gobierno actual, pues también se les da voz. Entonces, por tanto, no hay un límite en ese sentido, ¿no? Y ya ahora sí, para terminar, ¿cómo convive este universo que es enorme, el de la universidad, con todo aquello que sucede fuera, para entender justo los temas, las discusiones que se generan en un medio universitario con las características de este? Pues siendo empáticos, ¿no? Tratando de que no estemos, digamos, cerrados hacia nosotros mismos, sino, porque si no nos aislaríamos, Rosa. Claro. Si nosotros no estamos viendo lo que acontece afuera, si no estamos preocupados y ocupados de lo que está sucediendo en el país, entonces se desvincula la universidad. Y la universidad jamás se ha desvinculado porque siempre está atenta al acontecer nacional, a las inquietudes de jóvenes, de mujeres, que es súper importante. Cuando ha habido temas dolorosísimos de desapariciones, pues nos hemos abocado a ello, ¿no? Y hemos dedicado la portada a ello. Y cuando hay problemas que tienen que ver con la infancia y con la violencia del crimen organizado hacia la infancia, pues también, desde la perspectiva de los especialistas universitarios, muchos de ellos han hecho estudios de, por ejemplo, en este caso, de cómo los jóvenes, los niños sobre todo, son capturados por el crimen organizado, como las mujeres también. Y entonces tenemos que estar pendientes de toda esta problemática nacional para plasmarlo con esos ojos universitarios que son los del estudio, los de la academia, los de la docencia, los de la sapiencia y los de estar apegados a las mejores prácticas del periodismo, que las resumo en una: los hechos. Los hechos. Pues ahí está este acercamiento a Gaceta UNAM, que es un poco lo que sucede con los medios universitarios de la máxima casa de estudios del país, que están siempre ahí atentos a lo que sucede de forma cotidiana, con 2 publicaciones, lunes y jueves. Pero además la invitación pues a visitar el sitio de gaceta.unam.mx, donde podemos encontrar y disfrutar de varios especiales, por ejemplo, los de muralismo, sobre mujeres y varios más, que son de verdad para disfrutar no de forma inmediata, sino con toda la calma. Son trabajos de largo aliento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Pablo Becerra Acosta Molina, periodista, por supuesto, y director actualmente de Gaceta UNAM. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Y no te vayas porque quizá te parecerá conocida la siguiente información, y es que seguimos hablando de este medio universitario, ya que en la Galería María Luisa Dehesa Gómez de la Facultad de Arquitectura se exhibe la muestra En Transición. Se trata de un amplio y colorido recorrido para conocer la evolución de Gaceta UNAM. A través de alrededor de 250 portadas, podemos ver los cambios que ha tenido en su diseño, tanto en la versión impresa como en la digital, retratando y resguardando la historia de la vida universitaria. La Gaceta, además de ser un órgano informativo que comparte el impacto del conocimiento de nuestra casa de estudios con la sociedad, se ocupa de temas relevantes del acontecer nacional e internacional, y bueno, podemos visitar esta exposición hasta el 23 de junio, no se la pierdan.
La inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta de vanguardia y la UNAM junto con Microsoft cuenta con un laboratorio de inteligencia artificial y bueno, los reporteros de Entrendi nos platican sobre los trabajos, los proyectos en los que están trabajando. La inteligencia artificial tiene cada vez más aplicaciones en nuestra vida cotidiana y la UNAM se mantiene a la vanguardia tecnológica para responder a diversas exigencias. Muestra de ello es el trabajo que se realiza en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Microsoft. Tenemos básicamente 3 actividades principales en el laboratorio que tienen que ver con docencia, investigación y vinculación. En cuanto a docencia, principalmente estamos trabajando con estudiantes tanto de nivel licenciatura como de nivel posgrado. Este espacio existe gracias al trabajo en conjunto de nuestra universidad con la empresa estadounidense, con quien también se realizan diversos proyectos. Actualmente, en el laboratorio se trabaja en el desarrollo de proyectos de aplicación en áreas como las de salud, alimentos y medio ambiente. Al respecto, se busca desarrollar un sistema para automatizar el manejo de residuos generados en la Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente. El primer paso de este proyecto que tenemos es automatizar este proceso a través de un sistema que incluso idealmente pudiera llevarse a cabo desde un dispositivo móvil y eventualmente toda esta información se analizará con algoritmos de inteligencia artificial para, por ejemplo, poder predecir en algunas épocas del año, por ejemplo, que se generan más residuos y se pueda planificar con antelación si se requieren pues, de mayores vehículos, ¿no? Como este proyecto, el laboratorio se dedica al desarrollo de otras aplicaciones de inteligencia artificial, como en la detección temprana de retinopatía diabética, entre otras. Yo creo que es muy importante porque forma parte de uno de los nodos a los cuales los estudiantes se pueden acercar para poder aprender sobre esta área de inteligencia artificial, que es un área que recientemente ha tenido mucha exposición. Los estudiantes tienen mucha curiosidad, muchas ganas de aprender sobre inteligencia artificial. Y bueno, este laboratorio surge a partir de esta necesidad, ¿no? Que los estudiantes tengan un lugar donde poder aprender sobre esta temática. Y terminamos la semana con música y bueno, ahora que los videojuegos se encuentran triunfando hasta en las películas, Miroslava nos cuenta el origen de la música que dan vida a esta forma de entretenimiento. Hola a todos, bienvenidos a Las Notas de Miroslava. ¿Sabes cómo comenzó la música en los videojuegos? En los años 70, la empresa Atari creó un videojuego que se convertiría en todo un desafío para la historia de la computación. En 1972 se creó el videojuego Pong. Lo que mucha gente no sabe es que no tenía sonido desde un inicio. El creador de este videojuego tenía la idea del sonido en su cabeza y tuvo la visión de incorporarlo en el juego. Podría parecer sencillo, pero reproducir un sonido en una máquina que no estaba creada para ello era todo un desafío. A principios de los 80, la empresa Namco había creado un videojuego con una melodía que pasaría a la historia. Pac-Man marca un antes y un después de la música de los videojuegos. En 1982 incluso se lanzó un disco que tuvo un éxito global. Cabe resaltar un punto muy importante. La música de los videojuegos no se componía, se programaba.
A pesar de que los programadores tenían recursos limitados, aún así lograban hacer sonidos que nos hacían sentir tensión, éxito o fracaso. Los primeros videojuegos incluían música programada en 8 o 16 bits. Tal característica las hacía inconfundibles y únicas. La empresa que llevó el lenguaje de los 8 bits a un nivel que nunca nadie se había imaginado fue Nintendo. El ingeniero de música Koji Kondo creó la música de Mario Bros. Y posteriormente haría las melodías de Zelda, Super Mario Bros. 3, entre otras. Así vemos que a medida que va avanzando la tecnología, la música de los videojuegos no se queda atrás. Cuéntame, ¿qué opinas de la música de los primeros videojuegos? Puedes escribirme a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram y TikTok como @miros_glee y Miroslava Glee en Facebook. Nos vemos pronto. Terminamos con música nuestro programa de hoy, agradeciendo también a Oscar Niño en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Gracias a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión. Sigamos defendiendo y aprendiendo de la libertad de prensa, la libertad de expresión, que es un derecho humano. Y bueno, los invitamos también a que nos acompañen el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.